La Corte Internacional de Justicia falla contra México. Así es, mexicanos y mexicanas. Ecuador 1, México 0. Pero no todo está perdido, mexicanos y mexicanas. Ahorita les voy a leer de qué se trata realmente esto. Contra qué medidas falló la Corte Internacional. Medidas que el gobierno de México había solicitado. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador le respondió al presidente junior de Daniel Noboa. ¿Se acuerdan que él pedía que se restablecieran las comunicaciones, que se restableciera la diplomacia con México? Poniendo, en este caso, casi rogando, pero también hipócritamente y descarado, él poniendo las condiciones. Bueno, el presidente AMLO también le contestó a este señor, casi como lo que acaban de ver. No lo hice a propósito, pero casi tirándole que leyera entre líneas, en pocas palabras. Bueno, vámonos directamente, mexicanos y mexicanas. Dice, Corte Internacional de Justicia rechaza petición de México para dictar medidas contra Ecuador. AMLO respondió antes al revés que dio la Corte, que todavía no termina el juicio. Así es, todavía no termina. Esto es uno de los primeros dictámenes. Corte Internacional de Justicia rechaza petición de México para dictar medidas contra Ecuador. Bueno, ¿cuáles fueron esto? ¿Qué es lo que pedía México? Y por cierto, Ecuador dijo que aceptaba esto que pedía México. La Corte Internacional de Justicia de La Haya rechazó la petición de México de dictar medidas provisionales contra Ecuador tras la demanda presentada por el Estado mexicano luego del allanamiento de la embajada en Quito. El órgano de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, consideró que no existe un riesgo grave e irreparable contra el derecho internacional en este momento. El presidente de la Corte Internacional de Justicia, el juez Nawaf Salam, leyó la resolución de la Corte donde se establece que no se requiere de mayores medidas contra Ecuador. ¿Cuáles son estas medidas? Destacó la importancia, bueno, esto ahorita se lo voy a leer porque esto es lo principal. México solicitó a la Corte que garantice la plena protección y seguridad de la sede diplomática, de los bienes que en ella se encuentran y de los archivos. ¿Se acuerdan que todo fue así muy rápido cuando allanaron la Embajada de México? Que la invadieron, secuestraron a Jorge Glass. Bueno, pues se tuvieron que ir los diplomáticos mexicanos al otro día. Entonces, pues solamente con el poco tiempo, pues agarraron lo que pudieron. Ropa, información, etcétera, etcétera. Y bueno, en la embajada, pues se quedaron muchos archivos, información, videos, etcétera, etcétera. Y México había solicitado que pues se protegiera esa información, que se protegiera en la embajada, en pocas palabras. En el primer día que fue en la Corte Internacional de Justicia, esto México pidió. Bueno, Ecuador dijo que bueno, ellos daban su palabra y que iban a obedecer a estas acciones. Por eso, la Corte Internacional de Justicia no vio en una cuestión de prontitud y de urgencia. Entonces dijo, no, pues en este caso, pues no vemos la urgencia, y además porque Ecuador está diciendo que lo va a aceptar. Entonces, pues por eso es lo que sucedió. Por eso es parte de la resolución de la Corte Internacional de Justicia. Dice, también pidió que el gobierno de Daniel Noboa autorizara al gobierno mexicano a vaciar la sede diplomática y la residencia privada de los agentes diplomáticos. Y obviamente esto se lo dejaron, le informaron al presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera. Y ahorita vamos a ver lo que respondió. Ya más o menos saben algo así lo general. Pero sobre todo aquí, esto es lo importante. Esto venía en el documento y esto es lo que más se destaca. Destacó la importancia del principio inscrito en la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas de la inviolabilidad de las embajadas.
O sea, esto sin pretexto, esto se va a seguir viendo en este caso, en el juzgado, en la corte, porque todavía no se acaba. Solamente estos requerimientos que pidió México sobre la protección de la embajada, esto fue lo que rechazó la Corte Internacional de Justicia. Por eso les digo que de todo lo que sucede son buenas noticias. Y no lo digo yo, lo dice el representante de México. Ahorita les voy a poner el video. Dice: México está muy satisfecho con la resolución de la justicia internacional tras conflicto con Ecuador. También hay que agregarle aquí que el presidente de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues sí está pendiente de esto, pero no le cree a la palabra del gobierno bananero de Ecuador. No hay confianza, en pocas palabras. Yo ya se los había dicho aquí. No hay que tenerle confianza a este gobierno. Aunque ellos den su palabra, pues imagínense, dieron su palabra e invadieron la Embajada de México. Entonces, esto hay que tenerlo muy a la vista. El consultor jurídico de la Cancillería mexicana expresó a los medios que se siente muy satisfecho por la orden emitida por la Corte Internacional de Justicia. La Cancillería mexicana se dijo muy satisfecha por la decisión de la Corte Internacional de Justicia este jueves sobre la demanda contra Ecuador, mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó que haya rechazado las medidas cautelares que pedía México. Bueno, es Forbes. Por eso aquí dicen que el presidente AMLO minimizó. Bueno, vamos a escuchar al consultor jurídico de la Cancillería, que ahorita se me olvidó el nombre. Fíjense nada más. Y aquí le echa la bola en sí a Ecuador. ¿Por qué? Porque Ecuador está diciendo que van a respetar lo que acaba de decir la Corte. Dice: aunque México no obtuvo medidas cautelares, consiguió dos objetivos: el reconocimiento de la inviolabilidad de misión diplomática y el compromiso de Ecuador de no entrar a los locales de México a su país. Vean y escuchen esto: la credibilidad de Ecuador está en juego. O sea, si violan su palabra, pues se los va a cargar, porque están quedando de que no van a ingresar a la embajada mexicana. Y ahorita, justamente de eso va a hablar el presidente Andrés Manuel López Obrador, que dice: yo no le creo nada al gobierno bananero de Ecuador, yo no confío. El gobierno de México se siente muy satisfecho por la orden emitida hoy por la Corte Internacional de Justicia. Primero, y lo más importante, es que la Corte reconoce, recuerda y hace un llamado a reconocer que la inviolabilidad de una misión diplomática es absoluta. Lleva el principio de inviolabilidad como un factor esencial en las relaciones diplomáticas, la relación entre los países. Segundo, Ecuador hizo declaraciones unilaterales que la Corte considera que son jurídicamente vinculantes, es decir, hay un compromiso de Ecuador ahora para no ingresar a nuestras embajadas. ¿Qué significa esto? Que si bien México no recibió las medidas provisionales solicitadas ante la Corte, sí recibe lo que estaba buscando, que es un reconocimiento de que la inviolabilidad de los locales es absoluta, no acepta excepciones, y el compromiso de Ecuador de que no ingresará a los locales de México en ese país. La credibilidad de Ecuador está en juego ahora, porque si lo llegara a hacer, no solo violaría un compromiso jurídicamente vinculante ante la Corte, sino su credibilidad ante el mundo. Nos sentimos muy satisfechos por este resultado. Pues ya lo escucharon bien, mexicanos y mexicanas. La credibilidad de Ecuador está en juego. Ya quedaron ellos. Pero bueno, antes de irnos con el presidente AMLO, vamos a escuchar qué dicen los ecuatorianos. ¿Qué dicen los ecuatorianos por esta resolución de la Corte Internacional de Justicia? Aquí la gente tiene la posibilidad, siendo público, de acceder a estos espacios muy formales y entrar a la Corte. Son 15 personas las que pueden entrar. Fui yo una de ellas, entonces seguí todo el proceso, digamos, en vivo. Bueno, estaba bastante claro, ¿no?, que la Corte se pronuncia por que no existe como una urgencia, y hay algo que también se dijo,
que actúan en la buena fe. El Ecuador ya había mencionado y ya se había comprometido a proteger la embajada, a proteger los archivos y asegurarse que la embajada de México en Quito pues iba a estar protegida. Sobre la base de este compromiso que Ecuador mencionó, la Corte dijo que no existe urgencias y por ende no da las medidas cautelares. Entonces creo que está bastante claro. Bastante impresionante estar ahí presente dentro de la Corte y creo que me siento afortunada de haber escuchado. Pues ya lo escucharon bien, mexicanos y mexicanas, nuevamente. Es por estas medidas cautelares, por la protección de la embajada, que no entren a llevarse información, a llevarse los archivos. En pocas palabras, que no vuelvan a entrar a la embajada mexicana. De esto se trata esta situación, mexicanos y mexicanas. Y justamente, pues empieza lo que viene siendo pues la desinformación. ¿Qué empiezan a decir otros medios? Dice, Corte Internacional de Justicia falla a favor de Ecuador y desestima pedido de México sobre caso Jorge Glass. Aquí no se está hablando de él, se está hablando de la embajada. Dice, la solicitud que originó por el ingreso de la policía en la embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente de Ecuador. Como les digo, empieza la desinformación, solamente se está hablando de las medidas cautelares de la embajada mexicana, no de Jorge Glass. Y ahí les puedo poner varios ejemplos y que no, que ya saben, ¿verdad? Muchos medios pues anti-AMLO y sobre todo lo que viene siendo todos estos libertarios, todos los que se identifican con Javier Milei, con la derecha latinoamericana, que se perdió el socialista AMLO. Pero bueno, eso no es importante porque ya saben qué es lo que realmente pasó. Antes de pasar con el presidente AMLO, bueno, aquí les vuelvo a poner lo que dijo el presidente junior de Daniel Noboa, rogando de que se vuelvan a abrir las comunicaciones, que se establezcan nuevamente las relaciones con México por ya varias series de cuestiones. Por el comercio, porque se le está cayendo la popularidad a este señor. Quiere seguir combatiendo la violencia y pues quiere información de los cárteles, pero pone sus condiciones así el desgraciado. Primero, ingreso a tu casa, golpeo a tu esposa, de que, no sabes qué, no me denuncies, lo hablamos aquí entre tú y yo. Obviamente que no. Bueno, les vuelvo a poner qué fue lo que dijo este señor, cuáles son sus condiciones y qué es lo que realmente quiere. Y luego nos vamos a la respuesta del presidente AMLO ante esto que dijo el presidente junior Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, y a la resolución de la Corte Internacional de Justicia. Vamos a escucharlo. Nosotros con México queremos tener un diálogo fluido y un diálogo de paz, sin que exista intervención ni del un lado ni del otro. Si es que hay criminales condenados, nosotros no vamos a permitir tampoco en que la justicia, un brazo en el cual yo no tengo nada que ver ya que soy el Ejecutivo, sea burlada de esa manera. Hay que recalcar que la persona que se intentó asilar y posteriormente llevar a México es una persona que ha sido condenada por 2 delitos penales de acuerdo a las leyes ecuatorianas en gobiernos pasados, y era alguien que le habían dado medidas sustitutivas para que tenga arresto domiciliario y una vez a la semana se presenta en corte. Se presentó unas pocas veces y de repente no apareció más. Se fue a esconder a una embajada. Creo que sería mejor si volvemos a tener relaciones diplomáticas con México para la lucha contra el narcotráfico. Casi le agrega ahí un cevichito y unos tacos, así arreglamos todo. Bueno, ¿cuál fue la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador? Vamos a escucharlo ante esta resolución y ante esto que dijo el presidente Daniel Noboa. Pero por eso vamos a hablar después del día 2. El compañero que quedó pendiente, fuiste tú, sí. La Corte de Justicia Internacional
medidas contra Ecuador tras el asalto a la embajada en México, presidente. ¿Qué opina? Son medidas cautelares, todavía no termina el juicio. Ojo. La cautelar es que no invade la embajada. Sí, lo que se pedía en las medidas cautelares era de que se protegiera la embajada. Yo pienso que sí, nada más que va a llevar tiempo. Y es importante el que quede el presidente para que nunca más se vuelva a violar el derecho internacional y se invada una embajada, que es violar la soberanía de un país. Y vamos a continuar con esa postura. Presidente, ¿no va a decir que había disposición de abrir el diálogo con México? ¿Esto sería posible o no? Nosotros no estamos buscando el diálogo con quien no respetó la soberanía de nuestro país. Tómala. Esto ya está en la Corte Internacional y allá se va a resolver. Todo a través de la Corte. Todo a través de la Corte. Además, por iniciativa de otros gobiernos y dirigentes, se les ha planteado que le den la libertad al ex vicepresidente, que se le había concedido asilo, se le tiene concedido asilo en México, y no les ha importado. Sí, dijo que esta posibilidad de hecho no estaba para ellos contemplada. Sí, pues tampoco está contemplado para nosotros mantener relaciones si no ofrecen una disculpa pública primero. Segundo, que respeten el derecho de asilo. Tercero, que se comprometan a la no repetición. Y cuarto, que es lo que estamos planteando en la Corte, que cualquier gobierno que actúe como lo hicieron en Ecuador se le expulse de Naciones Unidas. Así de claro. No haya estas medidas cautelares para resguardar las instalaciones de la embajada en Quito. Sí hay. ¿Ustedes confían en que no se va pues a dañar ni nada? Que no van a... Pues Ojo con eso. No tenemos mucha confianza, pero yo creo que el mismo pueblo hermano de Ecuador va a ayudar a cuidar los bienes de México en ese país. No le tenemos confianza al gobierno, pero sí al pueblo ecuatoriano, porque somos pueblos hermanos. Esto no es un asunto de diferencias con el pueblo de Ecuador, es un asunto con un gobierno autoritario, desconocedor del derecho internacional, irrespetuoso, que violó nuestra soberanía, agredieron a nuestros representantes diplomáticos, y ya no es, repito, el tiempo de antes, en que
se permitía que se humillara a México o a su gobierno. Ayer fuimos muy claros con el señor Blinken. Pues ya lo escucharon bien, mexicanos y mexicanas. Dos cosas fundamentales. Primera, yo soy el que pone las condiciones, no tú, Daniel Noboa, no tú, presidente junior de Ecuador. Porque ¿qué decía? ¿Qué acabamos de escuchar de Daniel Noboa? De que no quiero restablecer las comunicaciones con México, que sean fluidas, pero condiciones de que pues no te vamos a entregar a Jorge Glass. ¿Qué dice el presidente AMLO? No. Tú no pones las condiciones, yo las pongo, ya los escucharon. De pedir disculpas, de entregar a Jorge Glass, o sea, en el sentido de que se le permite el asilo, porque él tiene asilo político, la resolución de la ONU, y por ahí me falta una. La segunda es de que, como pudieron escuchar al principio de esta noticia, Ecuador quedó en que va a proteger las sedes diplomáticas. ¿Y qué es lo que pasa? Pues obviamente el presidente AMLO y el gobierno mexicano, es más, hasta yo no le tengo confianza a ese gobierno bananero. ¿Por qué? Pues porque ya se metieron una vez. Si se metieron una vez, obviamente lo van a hacer una segunda vez. Y como dijo el representante de México ante la Corte Internacional de Justicia, aquí va a quedar la credibilidad de Ecuador. A ver si la respeta. Por eso dice el presidente AMLO, yo le tengo más confianza al pueblo ecuatoriano que a ese gobierno bananero. Entonces, pues vamos a ver qué sucede aquí en adelante, a ver si Ecuador respeta su palabra, porque pueden hacer muchas cosas, pueden mandar a gente infiltrada, con máscaras, van a decir, no, nosotros no fuimos, fue gente que quiso investigar, y ahí pueden sacar muchos pretextos. Entonces hay que estar pendiente de esto, mexicanos y mexicanas, y como escuchamos del presidente, pues son cuestiones cautelares y sigue la demanda. Esto no se acaba. Espero que les haya gustado esta información, mexicanos y mexicanas. Compártanlo. Es muy importante que tengan excelente día y nos vemos al rato. Saludos.